¿Alguna vez tu mascota se ha asustado por el ruido de los petardos? Pues eso es muy común. Es tan común que con las flores de Bach tratamos esto muy habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer cuando tu perro o tu gato en época de petardos o cuando oyen unos ruidos muy fuertes se asustan? Hay animales que se asustan tanto que se esconden o se quedan inmovilizados. Entonces hay formulaciones que un poquito también dependiendo del tipo de animal y del comportamiento que tenga, ¿no? Eso hay como que estudiarlo un poco. Pero te voy a decir unas flores generales que te van a servir mucho. Tienes la flor de Bach que se llama Rock Rose, que es la rosa canina, y esta flor ayuda en el pánico, el terror, algo que te paraliza. Entonces al animal le va muy bien para este susto que siente, este ruido que le hace esconderse. Después tenemos la flor de mímulo, que ayuda en los miedos en general, miedos a situaciones, pueden ser situaciones conocidas o miedo a salir a la calle que puede tener el animal para hacer sus necesidades, porque en la época en la que hay muchos petardos o muchos ruidos que les asusta, pues normalmente no quieren salir a la calle. Después tenemos más flores también. Otra flor sería el aspen. El aspen es la flor que es como la madre de todos los miedos. Les ayudaría a estar más tranquilos, a tener menos miedos en general y podrían enfrentar esas situaciones más fácilmente. Y luego también le podríais añadir la flor cherry plum, que cherry plum en realidad es el miedo a perder el control, pero en un animal sería como prevenir esas reacciones que tiene a veces que no te esperas de susto, de salto, es decir, prevenir ese tipo de reacciones imprevisibles, ¿vale? Con esa formulación, yo he tenido muchos animales en consulta, muchos dueños, principalmente el dueño viene a consultar por el animal, por la mascota, y se ha solucionado muy bien. Otra cosa que podéis hacer también es en el agua que beben, echarles unas gotas de rescate, del remedio rescate, que es para situaciones de estrés, de pánico. Le echáis gotitas del remedio rescate y que lo vaya bebiendo durante todo el día, además de la formulación que os estoy diciendo, y se lo preparáis todo, ¿vale? Y estoy segura de que vuestro animal, vuestra mascota, va a estar muchísimo más tranquilo.